Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar ya la sesión de la tarde, de manera que luego tengan tiempo para poder visitar la colección permanente. La ponencia de la tarde es a cargo de María Ángeles Rodríguez Cutillas, que es como mi otra mitad en la organización de este curso. El hecho de que haya funcionado todo tan bien, que no haya habido ningún problema, es gracias a ella, que siempre está pendiente de todo, como verán como habrán visto después de cada una de las ponencias, que ella ha estado muy pendiente. Ángeles es doctora en Historia y Artes, es licenciada tanto en Historia del Arte como en Bellas Artes por la Universidad de Granada, máster en Gestión Cultural por la Universidad Carlos III de Madrid y desde 2009 forma parte del área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el área de educación que es tan importante también en la organización de este curso. Y desde ese área de educación ha participado en proyectos de comisariado educativo, en la organización de congresos internacionales, en la elaboración de publicaciones educativas relacionadas con las actividades del museo, así como en la programación general del departamento. Desde 2017, además, es profesora asociada en la Universidad CEU San Pablo, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, donde imparte la asignatura Conceptos y Figuras del Arte Español Contemporáneo y también la de Gestión de Museos, Galerías y Exposiciones Temporales. Ángeles, además, compagina su actividad profesional como educadora y docente con su carrera como artista plástica, con un lenguaje basado en la abstracción lírica, el minimalismo y el op art. Ha participado en diversas exposiciones colectivas e individuales y su obra puede verse en la colección de arte contemporáneo de la Universidad de Granada, la UBS, Obra Social Caja Madrid, Consejería de la Mujer del Ayuntamiento de Granada y Caja Granada, así como en colecciones privadas, y ha recibido además premios de instituciones como la Casa Encendida, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía. Ahora veremos que ella nos va a proponer una ponencia que tiene mucho que ver con esta parte de educación. En fin, estamos deseando escucharla. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme en este rato que vamos a estar juntos. Os saludo a todos y a los que estáis también desde casa y luego los que me verán en diferido. He titulado mi conferencia Sacar el artista que llevas oculto, y quiero que entendáis mi conferencia en primer lugar como una invitación. Una invitación que os hago a todos, una invitación para visitar el museo de una determinada manera. Por eso, bueno, pues lo primero que tengo que preguntaros es si aceptáis mi invitación, y agradezco que la aceptéis, porque es una invitación que requiere por vuestra parte una participación, ¿no? Mi invitación quiero que os sirva como estímulo para que hagáis algo en concreto, para que visitáis el museo de una determinada manera y en este caso, pues para que cada uno de vosotros, a través de esta visita, saque o deje aflorar el artista que lleva dentro, que lleva oculto. De entrada estoy partiendo de una premisa, ¿no? La premisa de que todos llevamos en el interior un artista que puede estar más o menos oculto, y mi intención con esta conferencia es facilitar el camino que podemos seguir para dejar aflorar pues ese artista que llevamos dentro. Entonces mi conferencia va a tener dos partes bien diferenciadas. La primera parte va a tener lugar aquí en el Salón de Actos. Voy a compartir con vosotros pues, una serie de reflexiones. Va a ser un discurso más teórico con un formato de conferencia, que posteriormente lo que tenéis que hacer es una visita al museo de manera autónoma. Los que estáis aquí pues tenéis la oportunidad de hacerla presencialmente, un recorrido por las salas del museo pues en contacto directo con las obras de arte. Y los que estáis en casa, pues tenéis la oportunidad de hacerlo virtualmente. Sé que no es lo mismo, pero también lo podéis hacer pues, en otra ocasión que visitéis el museo o incluso en otro museo. O sea, es un recorrido que se puede hacer en el museo de vuestra ciudad. Para esa visita que vais a hacer posteriormente de manera autónoma, pues he preparado un material, un resumen de los ítems más importantes de los que vamos a hablar ahora. Y ese documento está diseñado para que funcione como un recurso educativo que os ayude a realizar pues, esa visita por vuestra cuenta, de manera autónoma. También está subida a la plataforma del curso en formato digital y lo tendréis a la salida del salón de actos, pues lo encontraréis en papel para que lo podáis recoger después de la conferencia.
La idea de hacer este formato mixto, ¿no?, de conferencia más visita al museo, ya lo hemos hecho así en otras ediciones de estos cursos y es, bueno, como decíamos en el ayer, inaugurando el curso, que para nosotros, para la UNED y para el área de educación y para vosotros, seguro que es una idea compartida con vosotros, el hecho de visitar, de hacer este curso aquí en el museo, pues el aliciente que tiene es que podemos visitar la colección y volver a ella. Digo volver a ella porque sé que todos la conocéis. Pues se trata de eso, de volver a ella desde otra perspectiva, con la premisa que nos marca el título de este curso y en este caso pues con el objetivo de sacar el artista que llevamos dentro. ¿Cuál es el interés? ¿Qué interés puede tener esta iniciativa para vosotros? Pues alguno de vosotros podrá decir, bueno, pues yo es que en realidad no quiero ser artista, o a mí no se me da bien pintar, o yo prefiero venir como espectador. Y alguno podría decir que incluso esa idea de la que parto, ¿no?, de la que todos llevamos un artista dentro, pues que a lo mejor no es real. Bueno, en realidad os quiero proponer pensar en la idea del artista de una manera amplia y también de una manera contemporánea, actual, ¿no?, la idea del artista de hoy. Porque el objetivo realmente no es convertirnos en pintores, ni en músicos, ni en poetas, sino más bien pensar en esas habilidades necesarias comúnmente atribuidas a los artistas para fomentarlas en cada uno de nosotros. O sea, no es que nos vayamos a convertir en artistas, sino que nosotros, o sea, cualquier persona puede aprender y desarrollar su capacidad artística. O sea, obviamente mucho mejor será si esa persona tiene vocación o si tiene parte ya de un interés por satisfacer esas necesidades artísticas. Pero en cualquier caso, o sea, parto de esa premisa de que todos podemos. Parto de esa premisa porque trabajo en el ámbito de la educación en museos y en este museo de arte, en el Museo Thyssen, pues la educación artística es en sí misma parte de la misión de esta institución. Por eso estamos convencidos de que cada uno de nosotros puede aprender y desarrollar su capacidad artística, que por otro lado es algo que puede aplicar no solo en el contexto artístico, sino en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Y eso es una idea muy poderosa, porque estas habilidades, como digo, no solo se aplican en el ámbito artístico, sino que se consideran que son propias, pues, de cualquier actividad humana en general. Tienen que ser habilidades que luego pues seamos capaces de manifestar, de poner en práctica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que habitualmente consideramos propias de los artistas? Por ejemplo, la creatividad, la imaginación, la intuición, la mentalidad innovadora. Bueno, pues todas esas habilidades son comunes a todos nosotros y hacemos uso de ellas a diario en cada momento. Es verdad que luego la explicación del proceso por el cual esas habilidades se manifiestan, pues no siempre ha tenido una explicación racional, sino más bien se ha dejado alimentar por toda una serie de mitos, de creencias, de tabúes, ¿no?, a lo largo de los siglos. De hecho, muchos de los grandes creadores de todos los tiempos pues han referenciado a los dioses, a las musas, para explicar el proceso por el que las nuevas ideas acuden a nuestra mente, ¿no? Como si la idea creativa o como si la imaginación pues fuese una especie de lluvia divina que cae del cielo, ¿no? Pensemos en la etimología de la palabra museo. El museo es el lugar consagrado a las musas. Así que duda cabe que este es un lugar idóneo para poner en práctica todo esto de la creatividad, de la intuición y de la imaginación. Bueno, pues de todas estas, podemos tenerlas todas en cuenta, pero bueno, quiero poner especial atención a la intuición. Quiero que en la visita que hagáis después al museo, que os dejéis llevar por la intuición. Y os voy a leer un parrafito de lo que dice Carlos García Delgado sobre la intuición en su libro El yo creativo, un libro que os recomiendo si queréis tener como una visión más científica de todos estos aspectos. Dice, para tomar decisiones, los humanos, además de la razón lógica, que es consciente, lineal y lenta, otra facultad que compartimos con todos los animales a la que llamamos intuición, ¿no? La intuición es capaz de tomar en consideración múltiples variables heterogéneas de forma instantánea. Se caracteriza por dos cosas, el cálculo de probabilidades y la rapidez. Es capaz de dar solución a un problema complejo en un instante.
La razón lógica, que es lenta y lineal, apuesta por la certeza. La intuición, que es rápida y sistémica, apuesta por la probabilidad. Bueno, todos tenemos un poco la idea de lo que es la intuición y tenemos que conectar con ella, ¿no? Con nuestra intuición. Quizá no es el lugar más idóneo, ¿no? Donde estamos, porque estamos en un salón de actos, en un formato muy académico, y habitualmente vinculamos lo académico con lo más racional, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así. O sea, podemos conectarnos también con nuestra intuición en un contexto más formal. Luego hay otras habilidades que quizás no vinculamos tan estrechamente con los artistas, pero que también son propias de su condición. Por ejemplo, la tenacidad, la fortaleza, la adaptabilidad, la habilidad conceptual. Y digo esto porque la propuesta que os voy a hacer para la visita al museo no es nada fácil. O sea, va a ser dura. Va a ser dura porque los artistas trabajan durísimo. Y a lo mejor va a ser dura y difícil y no sé si lo vamos a conseguir. Pero, porque no es una propuesta a lo mejor que podamos hacer en un ratito que vayamos a estar en el museo, sino que es algo que debemos entrenar. Y los artistas contemporáneos en los que me he basado para hacer esta propuesta, pues son artistas que trabajan durísimo y que para alcanzar sus logros pues se entrenan y se preparan con tenacidad. Así que, bueno, de todas estas, quizá la tenacidad, también la fortaleza, es otra de las habilidades que vamos a desarrollar hoy. Y en realidad existen cientos de habilidades en las que nos podríamos centrar, pero bueno, estamos en este curso y tengo que también establecer una relación con la temática del curso. Y entonces de pronto surgen pues una serie de habilidades que, bueno, pues son particularmente complejas y difíciles de desarrollar, ¿no? Todas esas habilidades que tienen que ver con lo sobrenatural y están muy cerca de lo inexplicable. ¿Cómo vamos a desarrollar todas esas habilidades que tienen que ver con la magia, ¿no? Como la premonición, la adivinación, la clarividencia, la comunicación con los muertos, la levitación, la telepatía, en fin? Bueno, pues se me ocurren muchísimas y sería absolutamente increíble pues poder desarrollar todas esas propuestas, todas esas habilidades. Bueno, pues esa es mi propuesta. Es un gran reto experimentar una visita al museo partiendo de estas ciencias ocultas en las que venimos hablando en el curso. O sea, cómo podríamos hacer una visita al museo que tuviera que ver con la ciencia oculta, ¿no? Bueno, podemos visitar de la colección los artistas que de una manera estén vinculados con la ciencia oculta, con la magia, con la alquimia, con el espiritismo, con el chamanismo. Esa es la propuesta de Guillermo para la exposición temporal Lo Oculto en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Os recomiendo que visitéis la exposición. Mañana tenéis la visita a esa exposición. Y en la tesis de Guillermo, pues en la exposición propone precisamente eso, ¿no? Y al ver la exposición, pues vais a tener nuevas lecturas reveladoras de las obras de la colección, ¿no? Además, la exposición vais a ver que tiene cantidad de textos explicativos en las paredes de la sala y resulta muy sencillo para que hagáis la visita de manera autónoma. Esta es una visita que tenéis que hacer y la visita que yo os propongo es una visita a la colección permanente y tiene como objetivo no tanto descubrir en los pintores de la colección las conexiones con la ciencia oculta, sino cambiar o modificar nuestra actitud a la hora de visitar el museo para desarrollar esas habilidades. O sea, que lo oculto no lo vamos a encontrar en la obra que yo voy a proponer, ¿no? No lo vamos a encontrar, lo oculto lo vamos a encontrar en nosotros mismos, en nuestro interior. Las obras de la colección permanente a las que voy a prestar atención y que os propongo visitar no tienen en principio, o sea, esto quiero que quede claro, que no tienen en principio ninguna relación con ninguna práctica del ocultismo, ¿no? Los artistas no tuvieron en principio esa intención a la hora de llevar sus pinturas. Por lo que, o sea, como digo, es una cosa que tiene más que ver con nuestra actitud y con nuestra atención a nuestro mundo interior. O sea, nuestra actitud es la que tiene que ser esotérica, ¿no? Es decir, estar atentos a todos esos detalles y matices que permanecen ocultos a nuestros sentidos, pero que van a ser perceptibles pues, por todos nosotros porque nos vamos a convertir como en una especie de iniciados en una doctrina del esoterismo.
Y bueno, pues esto es importante, no se trata tanto de visitar el museo únicamente como espectadores, sino como actores. O sea, esta visita requiere de vuestra acción, de vuestra performance, ¿no? Como se dice en arte contemporáneo, de vuestra actuación. O sea, esta conferencia se llama Sacar el artista que lleva su culto, y a lo mejor se tendría que llamar, para que se entendiera mejor, Sacar el performer que lleva su culto, ¿vale? Me parecía un poco atrevido para empezar, he querido como empezar más poco a poco. El caso es que lo que sí me gustaría es que en la visita que os propongo al museo, pues cada uno de vosotros se sienta protagonista de la experiencia. Bueno, pues ahora entendéis por qué os agradecí al principio que aceptarais mi invitación, porque sí está claro que requiere por vuestra parte un compromiso activo. Me gusta mucho esta idea del compromiso activo, ¿no? de vuestro compromiso activo, porque este concepto reconoce que cada uno de vosotros, cada visitante del museo, sois participantes activos de una experiencia. Y como definen algunos autores, como visitantes del museo podéis expresar vuestras opiniones y experiencias describiendo vuestros procesos, ¿no? Describiendo vuestra experiencia en el museo y analizando el sentido que le dais al encuentro entre vosotros y las obras de arte. Este concepto del compromiso activo me gusta y, bueno, pues porque los autores que lo nombran defienden que las descripciones de las personas que visitan los museos de manera activa revelan que los procesos que aplican están en el más alto nivel de cognición, o sea, mucho más allá pues, de la comprensión básica que se ha asociado tradicionalmente al aprendizaje en museo. Mucho más que, bueno, pues mucho más que si os explicara las obras. Es decir, que todo lo que podáis dar vosotros, todo lo que podáis hacer vosotros, todo lo activo que sea vuestro compromiso, pues es mucho más de lo que cualquiera podría daros. Bueno, esto que estoy proponiendo sé que no es fácil, es un reto, y ahora pues vamos directamente al lío para saber lo que vamos a hacer, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Retomando un poco lo dicho hasta ahora y resumiendo lo que queremos desarrollar en cada uno de nosotros, una serie de habilidades que nos parecen sobrenaturales, increíbles y difíciles de explicar de una manera racional. O sea, ya se nos han ido ocurriendo algunas, hemos mencionado la intuición, la tenacidad, pensamiento esotérico, pero vamos a ampliar el marco y vamos a ver hasta dónde podríamos llegar en el desarrollo de estas habilidades sobrenaturales, ¿vale? Para determinar qué habilidades pueden ser esas, pues he intentado lo primero hacer como una clasificación. Os muestro este cuadro en el que he intentado pues, hacer una clasificación y separar en columnas, como veis en los enunciados de arriba, pues primero un listado de diferentes ciencias o prácticas ocultistas, están recogidas en la primera columna, pues sería la alquimia, la astrología, la demonología, el espiritismo, teosofía, chamanismo, magia, brujería, esoterismo. Bueno, he puesto esas, pero quizás pues se pueden ocurrir muchas más. Y en relación a ellas, una serie de habilidades que considero que son necesarias para que puedan darse esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, la astrología pues, nos confiere poderes adivinatorios, o la demonología, por ejemplo, nos puede dar la capacidad de disfrazarnos o de ocultarnos en los objetos, ¿no? O el espiritismo, la capacidad de comunicarnos con los muertos. La cosmovisión puede manifestar una serie de poderes latentes de la humanidad. El chamanismo tiene poderes curativos, etcétera, ¿no? Y así podríamos seguir por una serie de habilidades, como son la clarividencia, la canalización de energía, la levitación, la telequinesia, etcétera, ¿no? Se me ocurren todas esas habilidades para desarrollar y seguramente que a vosotros se os ocurren muchas más. Y para estas habilidades existen los métodos, ¿no? Los métodos que podemos aplicar para desarrollarlas. O sea, por ejemplo, para comunicarnos con los muertos podríamos recurrir a la invocación o al trance. Para la clarividencia, pues podemos utilizar métodos que nos lleven a estados de semi-inconsciencia o a los sueños, ¿no? Para la magia, pues se me ocurre que muchas maneras de hacer que tiene que ver con la metodología, pues puede ser crear una maldición, hacer vudú, crear un conjuro. Con la brujería igual, podemos echar mal de ojo, fomentar una superstición, formular un hechizo.
O sea, todo esto que está surgiendo serían las maneras de hacer. Y por último, la última columna se refiere a los recursos, ¿no? Cada método tiene su propio recurso, que es el que nos permite poner en práctica esa habilidad, ¿no? Este razonamiento es muy pedagógico porque, bueno, porque trabajo en el área de educación y esta es un poco la manera que tenemos de pensar, ¿no? Pensamos en metodologías, pensamos en recursos. El recurso para la alquimia pues podría ser el elixir de la inmortalidad. En las prácticas de espiritismo pues sería la mesa de adivinación, la ouija, los pozos del café. En la magia pues el recurso sería la varita. En la brujería la escoba, la saliva, la pócima. Bueno, realmente es un mapa muy diverso, muy amplio y os invito a completarlo entre todos, ¿no? O sea, estas son las preguntas que nos podríamos hacer. Estas son las preguntas que yo lanzo luego al final de la visita para que continuéis vuestro camino. ¿Qué ciencia ocultista te gustaría practicar? ¿Qué habilidades te permitiría desarrollar? ¿Qué método utilizarías? ¿Y a través de qué objeto o de recurso lo harías? Bueno, pues después de ver todo este mapa de posibilidades, está claro que no tenemos tiempo. O sea, no tenemos tiempo para hacerlo todo esta tarde. Entonces me he centrado en algunas de ellas, ¿vale? La idea es que al terminar esta conferencia, pues vosotros podéis investigar también de la manera de desarrollar las que más os interesa a vosotros. Yo os recuerdo un poco las que han ido saliendo, la intuición, la tenacidad, pensamiento esotérico, y vamos a ir añadiendo alguna más, la de hacer presente lo ausente. Y para eso vamos a tener en cuenta la colección permanente del museo. El museo cuenta con una amplia colección, ¿no? Tiene un amplio marco cronológico. Y en cuanto a los géneros pictóricos, pues el retrato es uno de los géneros pictóricos también destacados de nuestra colección gracias pues, a la admiración y el interés que mostró el primer barón Thyssen-Bornemisza por este género. Yo pensaba en la cantidad de retratos que tenemos en la colección y pensaba si sería posible conectar de alguna manera sobrenatural con cada una de esas personas. Porque con el retrato, el artista no solo pretende representar la apariencia visual de un sujeto, sino que a través del retrato se pinta su esencia, su alma, su personalidad, una serie de rasgos, de cualidades que configuran su manera de ser y que lo diferencian de los demás. De un retrato se espera que represente no solo la apariencia externa, sino el interior del sujeto. Los retratos tienen una dimensión esotérica, ¿no? Esotérica significa interno y alude al conocimiento de nuestro mundo interior. El conocimiento de esos planos interiores y de cómo acceder a ellos es lo que podemos entender como esoterismo, y pienso que los retratos nos pueden ayudar a eso, ¿no? Por la gran capacidad que tienen para que el espectador pueda encontrarse consigo mismo, por la capacidad que tienen de representar la condición humana. ¿No? Vamos a realizar un camino de encontrarnos con nosotros mismos a través del encuentro con el otro, del encuentro con el retratado. Y a partir de los retratos vamos a profundizar también en el concepto de presencia, porque un retrato no deja de ser pues, una imagen de la persona que está ausente. Este concepto de presencia-ausencia pues es particularmente significativo en un museo, porque los museos están llenos de gente que dejó de existir hace siglos, ¿no? Pero todavía están ahí siguen, ¿no? Y a nosotros nos están esperando ahí arriba. Entonces, el retrato perpetúa la inmortalidad del retratado. Es como un elixir alquímico de la inmortalidad. Como dice Jean-Luc Nancy en su libro La mirada del retrato, el retrato es la presencia del ausente, una presencia y una ausencia, que está encargada no solo de reproducir los rasgos, sino de presentar la presencia en tanto ausente, de evocarla y hasta invocarla, y también de exponer, de manifestar el retiro en el que esa presencia se mantiene. Bueno, pues entonces os invito a conectar con esos retratos. Os he puesto aquí algunos ejemplos de excelentes retratistas, ¿no? De Tintoretto, de Nicolás Maes, de Correggio, de Rubens. Y los retratados, en los ejemplos que he elegido, son para nosotros personajes anónimos, ¿no? Invocar la presencia de estas personas sería como semejante a una sesión de espiritista, donde tú invocas a un espíritu, pero no sabes quién se va a manifestar.
Entonces, vamos a conectar con ellos de esta manera que digo, ¿no? Basándonos en nuestra intuición, de manera tenaz, con actitud esotérica y con el convencimiento de estar haciendo presente lo ausente. Y cuando estemos frente a ello, pues vamos a alcanzar esa sensación de que nunca estamos solos cuando nos enfrentamos a un retrato. Y en principio, pues yo he escogido esos ejemplos, pero en principio nos podría valer cualquier retrato, ¿no? De cualquier época. Pero es verdad que la intensidad de estas presencias adquiere una dimensión verdaderamente poderosa en aquellos pintores de quienes se ha dicho que son capaces de llegar al retrato psicológico. Así que en la búsqueda que hagáis de los retratos del museo, pues buscad aquellos que os transmitan pues, una manifestación de la condición humana. Y es verdad que específicamente en los pintores del barroco, quizá por el lenguaje naturalista de los pintores del barroco, pues hay un mayor grado de realismo y de veracidad. Pero en cualquier caso, bueno, a la hora de escoger el retrato, lo importante sería que fuese un retrato que mire directamente al espectador. Otra opción que tenemos pues, es hacerlo con los autorretratos de la colección. Entonces, sí, estaríamos invocando de alguna manera la presencia de estos artistas, ¿no? Lo podemos hacer con el retrato de Rembrandt, que el efecto es sorprendente, con Max Beckmann, con Rafael Soller, o con Gabriel Münter, ¿no? Que es también súper potente el autorretrato. Bueno, en realidad os doy ejemplos para que tengáis posibilidades, pero lo interesante es que cada uno de vosotros pues, escoja el retrato con el que quiere conectar, que cada uno haga su propia búsqueda. Y lo podéis hacer, como digo, pues con cualquier retrato de la colección, de cualquier época, porque la idea de que la imagen de un retrato está habitada por una persona remota, ¿no? Pues es una idea que está muy presente en todos nosotros, está en el origen mismo de la humanidad. Es algo que no entiende de fronteras, de culturas ni de épocas, ¿no? Es un poder, el de la presencia de las imágenes, que todos nosotros pues, lo tenemos bastante interiorizado. Los retratos del museo son en realidad imágenes virtuales, ¿no? Ahora tenemos muy asociado el término virtual con lo tecnológico, con lo digital y con Internet, pero las pinturas son realidades virtuales en el sentido de que tienen virtud para producir un efecto de realidad y en este caso para evocar esas presencias. Bueno, pues ya sabemos un poco lo que vamos a hacer y ahora tengo que explicar cómo lo vamos a hacer. O sea, quiero que el resto de tiempo que queda para mi conferencia sea una especie de calentamiento, ¿no? De entrenamiento para poder tener esa actitud intuitiva, esa tenacidad, esa actitud esotérica que nos permita establecer pues, esa conexión con el retratado y al mismo tiempo con nosotros mismos para, de alguna manera, pues, invocar la presencia. Como soy educadora del museo, pues he pensado que efectivamente la educación artística es la disciplina que me va a guiar en este camino y es la que la que nos va a permitir todo esto. Entonces podríamos desarrollar estas habilidades de otra manera, ¿no? Podríamos desarrollarlas enfocándonos en las prácticas de los astrólogos y de los chamanes y de los magos o de los curanderos o de los brujos, pero entonces nos convertiríamos en eso. Y yo lo que quiero tomar como referencia es la educación artística, o sea, es decir, que quiero partir de las propuestas de los artistas para aplicar sus métodos, para no convertirme en un mago ni en un chamán, sino en un artista, ¿no? O al menos en una persona que está desarrollando su capacidad artística. Y de los artistas que me interesan especialmente pues son los artistas contemporáneos, porque ya que vamos a dejar aflorar en nuestro interior un artista, pues mejor que salga un artista actual, ¿no? Y que sea contemporáneo, acorde al siglo XXI en el que vivimos, ¿no? Podríamos dejar aflorar a un artista medieval, o barroco, ¿no? Pero no tendría a lo mejor mucho sentido en nuestro tiempo. Entonces, los métodos que se utilizan para la educación artística y que son con los que desde el área de educación del museo estamos familiarizados y venimos trabajando desde siempre, pues son los que voy a utilizar para tratar de guiaros en este camino. Vamos a continuar con estas reflexiones partiendo pues también de esa premisa, ¿no? De que la educación artística nos puede dar soluciones y sería bueno, pues si conseguimos finalmente desarrollar estas habilidades gracias a la educación artística, pues quedaría evidenciado el valor que tiene, la importancia que tiene, ¿no? para nuestras vidas.
¿En qué artistas contemporáneos nos vamos a basar para llevar a cabo esta acción? Pues, como decía al principio de la conferencia, quiero que tengáis una visión amplia del artista y particularmente del artista contemporáneo. Entonces voy a compartir con vosotros algunas referencias, por si os interesa también profundizar más, para que veáis que hay una gran cantidad de artistas contemporáneos vinculados con lo oculto, ¿no? Aquí en España se han celebrado varias exposiciones con este tema. Esta se llamó La Gran Transformación, Arte y Magia Táctica. Tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo en el año 2008. Fue comisariada por Chus Martínez. Una exposición que yo he tomado como referencia porque mostró pues, cerca de 20 artistas, artistas con gran interés, artistas contemporáneos con gran interés por la magia y por lo oculto, ¿no? Específicamente, los proyectos que se presentaron en esta exposición no tenían que ver tanto con lo espiritual, sino más bien con la manera en que la magia puede ser empleada como metodología crítica, como metodología para desafiar nuestra visión de la realidad y de la sociedad. Según esta exposición, la magia puede ser una herramienta indispensable para la práctica artística. Y los artistas que fueron seleccionados para esta exposición no eran magos, o sea, no hacían uso de poderes psíquicos, no utilizaban el poder de la mente, ¿no? Lo que hicieron fue uso de lo que allí se denominó pues, la magia táctica, es decir, hacer uso de ciertos métodos para abrir paso a nuevos modos de hacer o de acción. Os pongo algunos ejemplos también para que se entienda mejor. Este es un artista que se llama Jonathan Allen, es una especie de artista visual, escritor y mago que hace actuaciones en vivo como parte de su práctica artística y crea personajes ficticios y con ellos pues, lo que hace es satirizar los espectáculos de magia vinculando sus espectáculos con el subconsciente religioso y político. Él ha participado en muchas exposiciones y en ellas pues, explora las correspondencias que hay entre el arte y la prestidigitación. Otro artista, Goska Makuga, es una artista polaca que hace esta escultura de Madame Blavatsky, ¿no? Que ha salido ya en la conferencia anterior, a la fundadora de la Sociedad Teosófica, y está aquí flotando, está levitando entre esas dos sillas. Es una técnica ilusoria utilizada, que está tomada de los trucos de los salones victorianos, ¿no? En este caso, la escultura, las manos y los rostros de las figuras están hechos de madera tallada y pintada, son similares a los iconos religiosos de la época y ella está vestida de color púrpura, del color de la magia y del luto. Otra fuente que he utilizado, que considero una referencia también importante, es esta exposición titulada La luz negra, tradiciones secretas en el arte desde los años 50, que se celebró en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en 2018 y que fue comisariada por Enrique Juncosa, donde se pudo ver también pues, una selección de artistas contemporáneos que se refieren a cuestiones espirituales y ocultistas en su obra, pero de muy diversa manera. Por ejemplo, esta es una artista alemana, Ulla von Brandenburg, que explora temas que tienen que ver con el psicoanálisis, con el teatro, la danza, los rituales simbólicos y toda la parafernalia de la sociedad secreta. Este es el mexicano Carlos A. Morales y está muy interesado por la enseñanza del místico Gurdjieff. Trabaja con la intencionalidad política, con los límites y los códigos del lenguaje y con la capacidad de transformar significado. Esta es una imagen de una de sus instalaciones que se llama Nube Negra y está formada por miles de mariposas, como veis, que están hechas de papel negro que invaden el espacio, ¿no? La instalación formó parte de una exposición individual del artista que se llamó La Hora Maldita. Y hay también referencias internacionales, ¿no? Pues de este interés por lo oculto. El Guggenheim de Bilbao, el Guggenheim de Nueva York, dedicó una exposición del artista Hilma af Klint, que también hemos visto en otra conferencia, pues una artista del siglo XX, pionera de la abstracción y que también estuvo profundamente involucrada en el espiritismo y la teosofía, ¿no? Quizá el Guggenheim fue el desencadenante de esta nueva ola de interés por la relación entre el arte y lo oculto, y hay también exposiciones recientes como esta que se llama Supernatural America, de Paranormal in American Arte, y otras en Estados Unidos muy actuales, Another World, de Transcendental Painting Group.
de 1938-1945, ¿no? Que ha terminado ahora en el LACMA recientemente, el 19 de junio de 2023. Os recomiendo que os metáis en las páginas web de estos museos porque tienen muchísimos recursos, muchísimos podcasts asociados a estas exposiciones. Bueno, esta es otra imagen que quería compartir con vosotros para que veáis que el tema del oculto está latente en los museos. Esta es una foto del stand, de una esquina del stand de la librería del Reina Sofía. Y también, bueno, por cierto que en nuestra exposición del oculto también hay una sala dedicada a, bueno, a toda la bibliografía que se ha recopilado y que ha quedado muy interesante y que os recomiendo que visitéis también. Bueno, pues en realidad hay muchísimos artistas con los que podríamos trabajar y obviamente pues no da tiempo a verlos a todos en profundidad, así que he querido seleccionar solo un par para basar mi propuesta de acción en el museo en ello. Y también porque no quería perder la conexión con el museo, ¿no? Todos estos artistas contemporáneos, yo quería escoger dos que tuvieran algún vínculo con nuestro museo, que hayan tenido de alguna manera alguna participación en el museo, o bien porque han participado en una exposición temporal o porque, bueno, o han participado, han estado presentes de alguna otra manera, ¿no? Para no perder esa conexión con la colección. Entonces, nuestro recorrido, lo que vamos a hacer es simplificarlo un poco, porque tenemos muchas habilidades que podríamos desarrollar y muchos artistas contemporáneos en los que nos podíamos inspirar, pero lo vamos a hacer simplificado, vamos a simplificar nuestra acción de acercarnos a los retratos del museo siguiendo 4 pautas, que son las que los voy a ir diciendo, ¿no? Una pauta va a ser centrarnos en nuestra actitud y para eso nos vamos a inspirar en el artista Wally Radd. Luego vamos a hacer un rito de iniciación que vamos a tomar como inspiración una acción, un experimento que se llevó a cabo en el Centro de Magia Táctica, Center for Tactical Magic, luego hablaré de él. La acción propiamente de conectar con el retrato, para eso vamos a inspirarnos en la artista Marina Abramovic. Y por último, pues la última pauta para reflexionar y recoger pues cada uno vuestras impresiones. Esas 4 pautas son las que os voy a ir dando y con eso ya subiríais al museo. Bueno, pues en primer lugar, en primer lugar, nuestra actitud. La actitud que me gustaría que tuvierais cuando subamos a sala, pues para eso quiero que tengamos presente a la artista libanés Wally Radd, que tuvimos una exposición temporal el pasado otoño-invierno. Y he escogido este artista porque es un artista actual, un artista vivo, que ha pasado por el museo y los que tuvimos oportunidad de visitar su exposición, pues experimentamos una transformación, ¿no? Y la magia tiene que ver con la transformación, la educación tiene que ver también con la transformación. Entonces os voy a contar un poquito en qué consistía su exposición, por si no la visteis, y explicar el sentido que tiene en este contexto. La práctica de Wally Radd se asocia con la ficción histórica. Él es un narrador. Él es un narrador y el proyecto que presentó en el museo fue un site specific. Esto quiere decir que el artista diseñó en concreto la exposición para que tuviera lugar en este museo. Entonces sería una exposición que no tendría lugar celebrarse en otro sitio porque la exposición giraba en torno a la propia génesis del museo, ¿no? A su colección, su archivo, la historia de su fondo. Y él hizo además una serie de intervenciones con distintas instalaciones en las salas de la colección y en diversos puntos del edificio, ¿no? Y aparte de la exposición, Wally Radd realizó una serie de performances, no sabría cómo llamarle, fueron como una especie de conferencia, como una visita guiada por su propia exposición, ¿no? Él iba haciendo un recorrido por el museo, explicando sus piezas, sus instalaciones, y el público que participaba pues le seguía y le escuchaba. Y la manera que tenía de explicar sus piezas era narrar estas historias que él había creado, ¿no? Unas historias que el público que no participaba en la performance también podía leer en las cartelas, incluso en el propio catálogo, ¿no? Fueron historias que se recogieron en el catálogo de la exposición. Y eran unas historias a veces muy fantásticas, donde se confundía pues un poco la realidad con la ficción y lo sobrenatural, ¿no? Pero todo relacionado con la historia del museo, con su funcionamiento, con el origen de la colección. Es como si de pronto todos los secretos del museo Thyssen estuvieran documentados, incluso todos los secretos y todo con lo que se ha especulado sobre el museo, pues ahí aparecían de pronto a la luz
bajo el prisma de este artista Wally Radd, a través de la exposición y de su recorrido performático. Algunos episodios de los que él contaba eran muy imaginativos, contaba aspectos ocultos en relación con la venta de la colección, por ejemplo, ¿no?, del Estado por parte del barón Thyssen-Bornemisza. También contaba relaciones intrincadas entre la obra, ¿no? Pues hablaba de unos supuestos constables que están pintados en la parte trasera de algunos de los cuadros de la colección. Bueno, el caso es que Wally Radd produjo pues toda una serie de historias en las que se entrelazaba la realidad y la ficción. Se mezclaban personajes reales con otros que él se había inventado, ¿no? Y digo personajes reales porque los propios empleados del museo aparecían en las historias de Wally Radd, ¿no? Aparecían los directores del museo, los conservadores, los restauradores, pero todo mezclado con la ficción creaba una especie de historia paralela del museo. Yo participé en esas performances como público y iba escuchando también esa historia y a veces pues me quedaba sorprendida porque pensaba, ¿eso que habrá dicho será realmente así? O sea, conforme iba profundizando en cada una de esas historias ficticias, pues me daba cuenta de que cada fragmento de la historia reflejaba todo el universo interior del museo. O sea, toda su historia, todo su funcionamiento, incluso aspectos de su propia proyección futura, ¿no? Incluso no solo del museo como institución, sino también aspectos de la historia política y social de las obras de la colección, ¿no? Realmente su exposición fue como un espectáculo de magia porque fue capaz de condensar toda la realidad del museo en una exposición, ¿no? En un espectáculo de magia todo sucede de verdad, de una manera increíble y sorprendente, aunque en el fondo sepas que detrás hay un truco, ¿no? Y en el caso de Wally Radd, tú estás escuchando las historias que él describe y a veces parece que todo se está inventando, ¿no? Pero algunas partes de la historia están narradas como si fueran completamente mentiras, pero en el fondo todo es real, ¿no? Y como en los buenos espectáculos de magia, pues nunca llegas a descubrir cuál es el truco. Ver su performance, sus visitas guiadas, pues por un momento a veces también resultaba cómico, porque uno pensaba, bueno, toda esta gente que está escuchando realmente podrán diferenciar lo que se está inventando, ¿no? O si está haciendo uso de una metáfora o el contenido de su historia es literal, ¿no? Yo misma me quedé con muchas dudas sobre las historias que contaba, incluso pues días después seguía haciendo búsquedas en internet, ¿no?, para corroborar un poco los datos que él daba. Es algo parecido a los espectáculos de magia por un componente que comparte tanto la magia como la obra de Wally Radd, que es ese componente de credibilidad. Eso tiene mucho que ver con la magia también, ¿no? Cuando se produce la magia de verdad no hay ningún truco. Cuando la magia es táctica, sí hay un truco, hay una táctica, hay un método. Porque todos estos artistas que he mostrado, pues se vinculan con lo oculto y con la magia, pero están haciendo uso de una magia táctica, ¿no? Igual Wally Radd también, para él, toda su propuesta forma parte de esa táctica, ¿no? En su caso, pues son estrategias de camuflaje y de engaño. Bueno, si no visteis la exposición no pasa nada, porque no es tanto de la exposición de lo que quiero hablar, sino de la actitud, como decía, ¿no? La actitud que tiene el artista, porque esa es la actitud que necesito para nuestro recorrido. Y una de las cosas que él contaba en esos recorridos, en esas performances, era que había un libro que para él era una referencia fundamental, ¿no? Decía incluso que a veces le daba vergüenza porque dice que pasara lo que pasara y estuviera donde estuviera, siempre terminaba hablando o mencionando ese libro. Esta es la exposición de Wally Radd. Estas son las imágenes de su performance. Esta es eso que he mencionado de los supuestos constables, ¿no?, que estaban detrás de las obras. Y este es el libro al que él se refiere, que se llama Vampiros, un ensayo difícil de los no muertos en el cine, del escritor libanés Jalal Toufic. Y lo que contaba Wally Radd sobre este libro, os lo voy a leer directamente, la transcripción de sus propias palabras, lo que decían sus performances, ¿vale? Y estas son palabras de Wally Radd. En este libro, Jalal Toufic escribe que nosotros,
Lo voy a leer despacio porque aunque es sencillo, pero es verdad que tiene como conceptos contradictorios. Y cuando dice nosotros, se refiere a nosotros, los humanos. Nosotros, los humanos, somos mortales. Y con eso no quiere decir que algún día moriremos en el futuro y hasta entonces estaremos totalmente vivos. No. Cuando dice que somos mortales, lo que quiere decir es que todos estamos muertos, aunque estemos vivos físicamente. Muertos y físicamente vivos a la vez. Así que la muerte no es algo que nos sucederá en el futuro, forma parte de nuestra vida. Jalal llega a decir que tenemos varios cuerpos. Tenemos un cuerpo que vive en este mundo, según las leyes de la historia y la naturaleza, y tenemos otro cuerpo que mora en el mundo de la no muerte. Y la versión de nosotros que vive en el mundo de la no muerte nos manda continuamente señales. Llama sin cesar a la versión de nosotros que vive en este mundo. Pero a la mayoría nos resulta difícil oír estas llamadas. Las ignoramos. ¿Por qué? Porque estos mensajes son muy extraños. Veréis, la versión no muerta de nosotros experimenta cosas extrañas, porque la no muerte es un laberinto, no una maraña, un laberinto. Y un laberinto no tiene entrada ni salida, ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, ni pasado, ni presente, ni futuro. Así que la versión de nosotros que vive en el mundo de la no muerte vive en un lugar muy, muy extraño y por eso ve imágenes anómalas, oye sonidos, palabras y relatos insólitos. Y eso es lo que envía a la versión de nosotros que vive en este mundo. Nos envía imágenes e historias extrañas. Así que como artista, cuando creo imágenes o historias que me resultan extrañas, siempre me hago la misma pregunta. ¿Esta imagen me llega desde este mundo o desde otro? Bueno, estas son las palabras de Wally Rad y así es como me gustaría que iniciáramos este recorrido, estando atentos a las señales de los no muertos, de nosotros mismos desde ese otro mundo. Entonces, este no es un recorrido para ver determinada obra, sino un recorrido en el que cambia nuestra manera de estar en el museo, ¿no? ¿A qué se refiere Wally Rad con estar atento a esas señales? Pues yo lo he interpretado como estar atento a nuestra intuición. Pero eso es lo que tenéis que pensar vosotros, ¿no? Se me ocurre que es un estar presente en el museo, atento a todas las percepciones que podamos tener del mundo sensible, que estemos atentos a lo que oímos. Puede ser una conversación que tenga otro visitante, los propios ruidos del museo, los sonidos del museo, que estemos atentos a lo que oímos en nuestro interior, que dejemos a un lado los pensamientos más racionales, que nos dejemos llevar por los pensamientos que surjan en nosotros de una manera espontánea, sin explicación, que intentemos no orientarnos en el espacio, sino deambular, dejarnos llevar por la atracción de una u otra obra, tratando de eso, de no ubicarnos en el museo. Bueno, pues esa es la primera pauta en relación a la actitud. No, sé que no es fácil lo que estoy pidiendo, pero es una pauta que podéis poner en práctica pues, en el momento en el que os levantéis del asiento, ¿no? Incluso fuera del museo. Yo desde que pasó por aquí Wally Rad, me doy cuenta de que el mundo está lleno de Wally Radas, ¿no? Si me permitís la expresión. Bueno, la segunda pauta tiene que ver más con una especie de rito de iniciación, ¿no? Lo que vamos a hacer en el hall del museo, lo vamos a hacer en el hall del museo justo antes del control de acceso, lo vamos a hacer justo antes de entrar para que cuando ya vayáis a sala, pues ya vayáis mentalizados. Y este rito consiste en una acción inspirada en una propuesta del Centro de Magia Táctica, que es una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 2000, una fundación americana, y que se dedica a la investigación, al desarrollo y al despliegue de acciones, de eventos y de proyectos comunitarios que combinan arte, magia y política, ¿no? Y para ello cuenta con distintos especialistas en diversos campos, ¿no? Entonces son proyectos de investigación y acciones que lleva a cabo y que ponen en práctica pues, distintos tipos de magia con la intención de producir una transformación social positiva. Y las actividades de este centro consisten principalmente pues, en conferencias, en presentaciones, en performances celebradas en varias universidades y en festivales de muchas ciudades de todo el mundo, ¿no? También en museos de arte contemporáneo importantes e internacionales, ¿no? En Nueva York, en Chicago, en San Francisco. Y es un rito que está inspirado en
en esta obra o esta especie de experimento que tuvo lugar en esta exposición que he mencionado ya, Arte y Magia Táctica, la gran transformación del Museo de Vigo. Esta pieza la he tomado yo de inspiración. La pieza se llama así, Vital Sign, ¿no? A Sign le ponen la P delante, ¿no? Como de la psique también. Y tiene que ver con la unión indisoluble entre nosotros, los humanos, y las plantas. Es un ritual que está basado en la psicobotánica. Explico ahora lo que significa porque nosotros vamos a hacer como una versión de este experimento en el hall del museo. Este es el hall del museo, hay varias plantas decorativas, como veis. Bueno, me pasó una cosa, como me pasó ayer, le voy a contar una anécdota que digo, esto es una señal, esto es una señal de que esto lo tenemos que hacer. Porque yo hice esta fotografía justo antes de ayer. Yo quería que vierais esas 3 plantas, porque el hall en realidad puede cambiar de un día para otro, ¿no? Y de pronto que te muevan una planta o tal, digo, bueno, me voy a asegurar y hago la foto 2 días antes. Lleva así muchísimo tiempo, pero... Y digo, que tomen de referencia estos cuadros para que ubiquéis luego cuando subáis, porque hay más plantas en el hall, ¿vale? Entonces quedaros con estas 3 que son bastante parecidas y tomar de referencia, pues eso, el cuadro de los varones y el paisaje de Kessel. Bueno, pues ayer cuando llego al museo y entro por el hall a las 8 de la mañana, no estaban los cuadros. No estaban los cuadros de los varones, estaban descolgados y el Kessel estaba cubierto por una luna. Y digo, pues ya se me ha fastidiado el plan. Digo, ahora no podemos hacer nuestro rito. Y llamo corriendo a montaje y digo, oye, ¿qué pasa? Que estoy aquí en el hall y veo que no están los cuadros. Si se van a cambiar, hago otra foto. Dice, no te preocupes. Si se va a montar ahora todo en media hora, está todo montado. Es que ha venido están fumigando. Y miro para un lado y veo a un hombre vestido con un mono, con los guantes, con la mascarilla protegiéndose y fumigando. Y digo, bueno, pues está claro que todo está preparado para este rito, ¿no? Esas plantas están cuidadísimas, están como en cuidados intensivos. No hay nada que les pueda pasar a estas plantas, están perfectas. Que por otro lado las gentias son muy difíciles de cuidar, pero están estupendas. Bueno, pues ya están ahí localizadas, todo sigue igual. Y nuestro experimento consiste en lo siguiente. ¿Vale? Lo voy a explicar ahora, estar atentos porque luego allí no hay ningún cartel, ¿vale? O sea, en la obra original, como veis, están los carteles que explican, pero aquí no, ¿vale? Entonces, este es el hall central, hay 3 plantas. La del centro va a ser la planta del control. Esto quiere decir que si nuestro experimento va bien, pues la planta estará bien. Y si lo hacemos mal, pues la planta lo manifestará de alguna manera, ¿vale? Se le caerá la hoja, se secará o cualquier otra cosa, ¿vale? Yo confío en que lo vamos a hacer bien para que la planta no sufra. Y antes de esto yo he hecho mi propio ritual para pedirle a las plantas si quieren participar, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es colocarnos frente a ellas. La de la derecha va a ser la planta positiva y la de la izquierda va a ser la planta negativa. Y lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es, tanto en la planta positiva como en la planta negativa, concentrar nuestros poderes mentales para condicionar el comportamiento de la planta, ¿no? Es decir, nos acercamos a la planta positiva y nos concentramos durante unos minutos todos nuestros pensamientos positivos. Y luego nos vamos a la planta negativa y concentramos todos nuestros pensamientos negativos, ¿vale? Y a través de este rito de iniciación, pues nos vamos a configurar oficialmente como sociedad secreta del Museo Thyssen. Nadie tiene que saber que estamos haciendo esto, ¿vale? Ser discretos, por favor, que nadie lo note. No porque nos vayan a llamar la atención, que es verdad que yo no soy nada rebelde, pero sobre todo, o sea, no llamar la atención, pero porque tenemos que considerar, o sea, como los aspectos tanto de como de infiltración, ¿no? Y de disimulo, como partes fundamentales para entender tanto la magia como nuestro poder, ¿no? Como sociedad secreta. Hay que entender este rito como un experimento social, ¿no? Que hace hincapié en nuestro esfuerzo colectivo, en nuestro esfuerzo artístico colectivo, ¿no? También es un rito que abre una puerta a posibles campos de acciones psicosociales inexploradas, ¿no? Hacer este rito
Al hacer este rito lo que vamos a hacer es estar en sintonía con este centro de magia táctica que os he mencionado. No estamos en sintonía porque vamos a poner en práctica un pensamiento mágico que invocamos para transformar la vida pública en varios niveles. Y vamos a activar el imaginario social, ¿no? Con la idea de convertirnos en una ciudadanía que se mueve a partir de este tipo de acciones creativas y que luego vamos a continuar en sala, ¿no? Y vamos a estar en sintonía con el centro porque lo que estamos haciendo es redefinir las fronteras del conocimiento, ¿no? De la experiencia y de la percepción. Según el Centro de Magia Táctica, no es que tengamos que tener en consideración esta acción como una performance artística, sino más bien como una manera de instruirnos como un público activo. Bueno, a continuación la tercera pauta, ¿no? Este ya es ir directamente a sala, buscar los retratos con los que queremos conectar y para esta parte me he inspirado en la artista Marina Abramovic. Recordemos que las habilidades que queríamos desarrollar con esta acción, aparte de la intuición, de la que ya hemos hablado, era la tenacidad, el pensamiento esotérico, la capacidad de hacer presente lo ausente. Bueno, Marina Abramovic, os cuento un poquito de ella si no la conocéis, nació en 1946, se considera la artista del performance por excelencia. Inició su carrera en la década de los 70 y aunque en nuestra colección no hay ninguna obra de ella, sí recuerdo que estuvo representada una fotografía de ella en la exposición temporal Heroína, que se celebró en el año 2011, que fue comisariada también por Guillermo Solana, y también estuvo en el 2021, el museo participó en el 4º Festival de Cine por Mujeres y se proyectó en este mismo salón de actos el documental 512 horas con Marina Abramovic, de la directora Adina Istrate. Entonces, el paseo de Marina Abramovic por el museo, a través de ese documental, también tiene para nosotros, para los educadores del museo, un carácter transformador, ¿no? Porque nos da pautas para enfrentarnos a las obras de nuestra colección de una manera diferente. De todas las performances de Marina, la que me interesa para este ejercicio es la que se llama La artista está presente, ¿no? Que se inauguró en el MoMA junto con una gran retrospectiva del artista. Y esta performance fue la más extensa realizada por la artista. Fueron 736 y 30 minutos, o sea, 736 horas y 30 minutos sentada, como veis, inmóvil frente a una mesa en el atrio del museo, donde los espectadores pues, eran invitados por turno a sentarse enfrente y compartir la presencia del artista. Marina Abramovic estuvo sentada durante el tiempo que duró su exposición. O sea, durante el tiempo que el museo estaba abierto, con la idea de promulgar la presencia del artista de una manera literal, ¿no? Y esa acción ponía el acento en una formación que ha proclamado siempre el artista sobre la autenticidad del arte en vivo, ¿no? Y el impacto emocional de la performance duracional, ¿no? De la performance que dura en el tiempo, ¿no? Como digo, fueron 736 horas de performance. Entonces mi propuesta es que hagamos eso, ¿no? Que hagamos precisamente eso con los retratos del museo. Obviamente no os voy a pedir que estéis 700 horas, pero sí todo el tiempo que podáis, ¿no? Todo el tiempo que decidáis. No necesariamente que nos sentemos en una silla, pero de la misma manera, ¿no? De pie frente a ellos, que los miremos a los ojos a través de una mirada atenta, ¿no? Esa es mirar a los ojos, mirar los detalles de la piel, intentar entrar en la estructura del otro, intentar hacer como esa especie de intercambio de energía y en ese desafío ver hasta qué nivel puedes llegar en la experiencia, ¿no? A ella le llevó un año prepararse para esa performance y en su experiencia lo que nos dice es que cada parte de ti, cada átomo de tu ser es realmente necesario para hacer ese esfuerzo. Su performance es una de las formas en las que ella considera que podemos ponernos en contacto con nuestro centro. O sea, mirar el retrato durante un cierto tiempo y en ese proceso de plantarte frente a ese retrato, pues empiezas a ponerte en contacto contigo mismo, ¿no? Y hacerlo, para hacerlo, ¿no? Lo que dice Marina es que lo único que tienes que hacer es escuchar tus intuiciones, ¿no? Ella dice, realmente necesitas escuchar tus intuiciones. Abramovic considera su cuerpo como una herramienta para su práctica artística. Ella trabaja con el cuerpo
Y lo que ella le pide a la gente es que mire profundamente dentro de sí mismo para encontrar el centro del propio centro. Lo bueno en el caso de Marina es que ella nos ha dejado su método, ¿no? El método Abramovic es el resumen de todo el conocimiento adquirido a través de sus performances y, bueno, pues tenemos directamente de ella también a través de internet las instrucciones para hacer estos ejercicios. Yo lo tengo aquí. Si luego lo queréis ver, su método Abramovic así de modo. Entonces voy a leer las instrucciones que ella da para hacer este ejercicio, ¿vale? Que nosotros lo vamos a versionar con los retratos de la colección. El ejercicio de mirar a los ojos es extremadamente importante. Se dice que los ojos son la puerta del alma. Y durante mi performance, la artista está presente, realmente comprobé que es cierto. Busca una silla confortable, pero no te inclines hacia atrás, siéntate derecho. Pon el foco en mirarme a los ojos, justo en el centro, en el espacio entre mis ojos, justo ahí. Cuando tú miras ahí, puedes ver los dos ojos al mismo tiempo. Y la parte más importante de este ejercicio, no te muevas, no muevas tu cuerpo. Esto parece sencillo, pero tan pronto como empieces, sentirás picores en tus músculos, necesitarás moverte hacia un lado o hacia otro. Cuando sientas que te pones nervioso, respira más rápidamente. El éxito de este ejercicio está en respirar lentamente, por la nariz, arriba y abajo, despacio. Y cuanto más despacio respires, más concentrado estarás y entonces olvídate del tiempo. Mira mis ojos y lo que tú vas a sentir y lo que vas a experimentar con esto, no te lo voy a decir, tú decides. Y cada persona tiene una historia diferente. Entonces vayamos juntos a esta aventura, siéntate cómodamente, respira despacio y mírame a los ojos, empezamos ahora. Eso lo dice ella en un vídeo, ¿no? Porque tiene su método Abramovic, lo tiene en digital. Entonces, si adaptamos la performance que propone Marina Abramovic al ejercicio que yo estoy proponiendo con los retratos del museo, pues las instrucciones quedarían así, ¿no? Sitúate frente al retrato, toma algunas respiraciones profundas, abre los ojos y céntrate en los ojos de la persona retratada, participa de la mirada mutua, permanece tan inmóvil como te sea posible, pestañea lo menos posible, respira tan despacio como te sea posible. Bueno, según Marina Abramovic, lo que hace transformadora una acción como esta son dos factores. Fundamentalmente, el tiempo y, por otra parte, la experiencia directa. O sea, por eso os pido que estéis el máximo tiempo posible, ¿no? El que podáis, frente al retrato que elijáis. No 700 horas como hizo ella, pero el máximo tiempo que podáis. Ella considera también que es importante que vosotros tengáis la experiencia, ¿no? En el caso de otros artistas, cuando el público ve una performance, es como si fuera, bueno, la ve como observador, pero el público va y mira desde fuera, ¿no? Habitualmente las performances, nunca desde dentro. Pero la propuesta de Marina, al aplicar nosotros un método, es que le damos la vuelta a la situación para que seamos nosotros, el público, los que tenemos también una experiencia directa. Ella en la década de 1980 creó un taller permanente para ayudar a artistas de todo el mundo. Lady Gaga estuvo con ella a prepararse para este tipo de performances duracionales. Y para nosotros, los que no tenemos oportunidad de ir a formarnos con ella como maestra, pues hizo esta recopilación resumida, como veis, en este método, que es una caja de instrucciones. Se trata de una pequeña caja de cartas donde cada una de ellas contiene las instrucciones para reiniciar tu vida, ¿no? Que reiniciar nuestra vida, pues eso sería también cosa sobrenatural. Os leo las instrucciones del juego, vamos, de su método, ¿no? Dice, la función del artista es la función de un servidor y ahora deseo transmitiros mis conocimientos. Eso dice ella en sus instrucciones del método. En años de viajes, aprendizaje, enseñanza y creación de mi arte, he encontrado distintas formas de lograr el frágil paso entre una realidad y otra.
Este estado de ánimo es esencial para mí en el momento de mi propio actuar. Al embarcarte en este método, estás dando paso hacia tu propio acondicionamiento mental y físico. Cada ejercicio que completes es un paso, pero el paso dura toda la vida. He hecho mi propia simbiosis basada en la experiencia personal. Ahora es tu turno. Bueno, pues en esta caja es una recopilación de 30 instrucciones desarrolladas por Marina Abramovic con el propósito de enseñar resistencia, concentración, percepción, autocontrol, fuerza de voluntad y confrontación de límites mentales y físicos. Y para terminar, esta es la cuarta pauta y también importante, que es la de escribir en un cuaderno las impresiones que habéis tenido al realizar esta experiencia, ¿no? Esa es la recomendación de Marina Abramovic, ir con un cuaderno, o lo podéis hacer después de hacer la experiencia, pero es importante recoger estas reflexiones porque eso forma parte también de vuestro compromiso activo. Bueno, voy a terminar y así os dejo que subáis, o si queréis hacer también alguna pregunta o compartir alguna reflexión que hayáis tenido en este tiempo. Entonces, un poco por concluir, la idea de este recorrido estaría entonces basada no tanto en aspectos histórico-artísticos, sino más bien es un recorrido que quiere reivindicar la fuerza que tiene lo espiritual, ¿no? La intuición liberadora y la individualidad de cada uno de vosotros. Sacudir vuestra propia capacidad creativa y muchos aspectos acerca de la conciencia que tenemos sobre nuestra propia existencia, ¿no? La idea también es que este recorrido suscite en nosotros preguntas o alternativas subjetivas, ¿no? Que nos lleven pues, más allá de nuestras propias certidumbres y de nuestras seguridades. La dificultad que tiene el recorrido es que se refiere a cosas inefables por definición, y es un recorrido pues, que tiene más que ver con una experiencia personal íntima, y es posible que genere pues, grados de escepticismo, incluso de hostilidad. Como decía el poeta Foix, dice, es durmiendo cuando veo con claridad. Pues a lo mejor tenemos que dejarlo reposar, soñarlo, para llegar a ciertas conclusiones. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El museo cierra a las 7, sí. Claro, ¿qué hora es? 5, tenéis 2 horas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna reflexión. Por aquí. Rufino, por aquí tiene... Muy buenas. Pues quería saber un poco, con esta acción que vamos a llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo puedo sacar la artista que tengo dentro? No, o sea, me parece una propuesta muy interesante, pero quiero relacionarlo un poco con el tema, ¿no? Entonces, que me clarifiques un poco qué me va a aportar esto. No sé si me he explicado bien. Sí. Claro, yo efectivamente partía diciendo eso, que igual no queréis sacar el artista que lleváis oculto. Sí, Entonces pensaba... quiero. Ah, vale. Bueno, pensar en estas habilidades, ¿no? Porque a veces pensamos en la idea del artista de una manera muy limitada, ¿no? Y pensar en el artista de una manera amplia. A veces pensamos en el artista como un genio, de pronto que tiene talentos que le vienen, ¿no? De la divinidad. Pero quizá tiene que ver con la formación que cada uno hemos tenido en nuestra vida, ¿no? De niños, desde la primaria o la secundaria, la formación artística que hemos tenido, ¿no? Podéis pensar a lo mejor cómo ha sido vuestra formación artística. Porque realmente esas habilidades las tenemos todos,
todos las desarrollamos, ¿no? Pero quizá cuando pensamos en el arte no necesariamente pensamos en todas esas habilidades, ¿no? La tenacidad, la fortaleza, la intuición, en estar pendientes de otras cosas que nos llegan de otra manera, ¿no? El tener un pensamiento artístico que no estamos más acostumbrados, más formados a un pensamiento más lógico, ¿no? Y el pensamiento artístico es un pensamiento divergente que te vienen las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, ser conscientes de eso para que cuando tengamos ese pensamiento pues no lo apartemos, sino que realmente lo desarrollemos, ¿no? Y estar atentos a las propuestas de los artistas contemporáneos es algo que nosotros hacemos habitualmente. Ahora tenemos la suerte en el museo también de que los tenemos muy presentes con el convenio de TVA 21, ¿no? Tenemos muchos artistas que pasan por aquí cada año y es muy interesante escuchar sus propuestas porque te hacen pensar la colección de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he elegido Wally Radd y Marina Abramovic también porque a la hora de hacer mi conferencia también he seguido ese pensamiento también artístico. Me he dejado llevar también por mi intuición. Me he encomendado a Wally Radd un poco también, ¿no? Porque soy fan. Entonces, el modo en que yo elegí a Marina Abramovic, pues lo puedo contar porque es un poco absurdo, pero es hacer caso también a esas cosas, a esos pensamientos que creemos que son sin sentido o que no tienen importancia o que son tontos, ¿no? O sea, yo estaba preparando esto y realmente me acordé de una artista que pasó por el museo haciendo una performance que era... que hizo una performance para Eulalia Baldosera, gracias, que hizo una performance para conectar con los muertos del museo, ¿vale? Esa fue mi primer, porque digo, tengo un artista que hizo eso en el museo, digo, pues esa es mi fuente principal. Es verdad que yo no participé en esa performance, yo no estuve como público ese día, ¿vale? Entonces me costaba mucho porque yo tenía que haber tenido la experiencia para realmente creérmela y contarla, si no, o sea, si no me lo creo yo es imposible que lo pueda transmitir. Entonces, como no había estado en la obra, en la performance de Baldosera, me resultaba muy difícil ponerme en su lugar. Hice la prueba porque está grabada su actuación, ¿no? Entonces vi el vídeo y justo en el público asistente, de pronto detrás, vi a otra artista que conozco porque fue compañera mía de la Facultad de Bellas Artes, que es Marina Vargas. Y de pronto digo, uy, va a ser una señal, ¿no? Porque Marina también hace cosas muy, muy esotéricas, muy como de amuletos y ¿no? En su pintura. Y entonces dije, claro, pero Marina, o sea, no me conecta tanto con el museo, ¿no? Solo porque haya pasado por aquí de público, pero fue el nombre, ¿no? Y entonces a partir de Marina, pues me acordé de Marina Abramovic, pero fíjate que esa conexión no es lógica, pero es válida también, porque Marina Abramovic es una artista poderosísima, ¿no? Sí, pero es que sigo teniendo ahí dudas, por ejemplo, pensamiento divergente, intuición, con tenacidad, como que veo ahí. Entonces esto me llama mucho la atención y me gustaría esa parte que me la explicases, ¿no? Quizás tenga un concepto diferente de la tenacidad, ¿no? Pero tenacidad con pensamiento divergente, con intuición, lo veo como muy dispar. Claro, porque realmente es un mapa que no es lógico, es un mapa de ideas. Es un mapa como cuando navegamos en internet, ¿no? Vale. Que es un mapa de conexiones, pero la tenacidad puede tener que ver con la intuición, sí, y la intuición y con el conocimiento también, ¿no? Porque al final hacemos nuestras propias conexiones de lo que vivimos, de lo que sabemos, de lo que estudiamos, ¿no? Hay que hacer también la acción. Yo creo que lo que dice Marina Abramovic de hacer la experiencia, de vivirlo, pues es fundamental. No podemos saber si la tenacidad de pronto te va a conectar con alguna habilidad sobrenatural si no estás 700 horas a lo mejor mirando un retrato. Es que como ella lo hizo, yo he hecho el ejercicio, tengo mi propia
reflexiones, pero lo ideal es que vosotros hagáis el ejercicio también. Gracias. Hola, buenas tardes. Mira, yo... No, ya está, paso. Están hablando. La gracias. tenacidad tiene que ver con una cosa, que es con la capacidad que tenemos de observación. Marina lo que nos está interpelando, al igual que Wally Radi, igual que otra de las personas que ha mencionado Ángeles, es que mirar es distinto a ver, ¿vale? O sea, no nos habla tanto del mirar, sino más del ver. Es decir, hay uno de los pedagogos artísticos más importantes que hay, que pasó por este museo, el hombre ya se murió hace tiempo y tal, que fue maestro mío, decía que mirar es algo que todos hacemos habitualmente. Ver es algo que solamente hacen algunos porque es un hallazgo. Tú no ves si no insistes en mirar. O sea, mirando acabas viendo, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la tenacidad, ¿no? En no pasar por encima de las cosas. Es igual que la diferencia entre oír y escuchar. Oír es algo que hacemos todos cuando vamos por la calle. Escuchar es cuando prestamos atención a lo que está. Pues igual pasa con esto. Ahí está ese punto de la tenacidad a la que se refiere Marina. Perdón. No, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con él que hay que saber mirar y hay que saber ver. Pero a mí en esto No, me parece... no te oigo, perdona, un segundo. A ver. Ay. ¿Me oyes ahora? Sí, gracias. Me falta un poco la parte práctica. Quiero decir que sería un saber. Solamente con saber mirar y saber ver uno no es artista. La parte de llevar lo que tú tienes en la cabeza a la práctica requiere también muchísimo estudio, muchísima preparación, requiere técnica. Entonces, Sí, pienso que realmente... ojalá con solo mirar y ver, realmente, bueno, me refiero a artistas plásticos, ¿no? Dibujar, esculpir, en fin, requiere también una técnica, ¿no? Quizá la parte de performance y esto sea más... requiera más pensar que hacer, bueno, hacer en el sentido práctico. Porque decir que un artista requiere, y eres artista plástico, requiere estudio, requiere años de dibujo, de aprendizaje, de tal. Y parece que es un poco simplemente con saber ver, con saber mirar, con intuición. No sé qué piensas de esto, si se necesita más o si solo con ver realmente se puede aprender. Bueno, realmente, pues, por ejemplo, Wally Rath, para hacer su exposición aquí, estuvo 3 años investigando la colección del museo, la institución, o sea, estuvo 3 años de investigación para hacer su performance. O sea, que sí, o sea, realmente no es simplemente mirar y ver, sino ese compromiso activo que he mencionado. Es fundamental el compromiso activo, porque luego... a los artistas les lleva mucho tiempo, efectivamente, de estudio, de trabajo. No es solo, efectivamente, la intuición. En la propuesta que yo hago, no es solo dejaros llevar por vuestra intuición, sino que cuando empecéis a escuchar vuestros pensamientos internos, esos pensamientos van a llevar a otras acciones y esos pensamientos van a ser infinitos. Y el nivel al que podéis llegar es el nivel que vosotros pongáis. Pueden ser 700 horas, pueden ser, como decía Marina Abramovic, toda la vida, ¿no? El reiniciar tu vida, ¿no? O sea, que ella lo que plantea es una transformación absolutamente radical. Y el dibujo, la pintura, todo es pensamiento. Cuando te pones a dibujar, no puedes dejar de pensar. Y si estás creando un cuadro, también te acuestas y estás pensando y dándole vueltas cómo lo vas a hacer. No puedes, o sea, el dibujo y la pintura no están desconectados del pensamiento, todo lo contrario. Eso es una manera de entender también el mundo. No sé, se me ha ido una idea que me había venido.
No sé, pero sí, es mucho La pintura esfuerzo. es un lenguaje, es una manera de expresión también y que por supuesto el arte, la base siempre es espiritual desde que se origina. El arte se origina siempre como algo de tipo espiritual. Entonces, pero sí me falta esa parte de que, no lo sé, quizá para mí, o yo tengo una idea demasiado concreta también del arte. Quiero decirte que hay arte, pero en concreto, pues bellas artes, ¿no? Escultura, pintura, que esto es un museo de pintura. Está muy claro que pienso, a lo mejor estoy equivocada, que requiere muchísima preparación, requiere mucho conocimiento y mucha técnica. O sea, para dibujar solo se aprende dibujando, horas y horas de dibujo, de pintura, ¿no? Sí. Entonces, hay que aprender a mirar, pero luego también hay que aprender a llevarlo a cabo como artista, quiero decir, ¿no? Que ojalá de verdad todos tuviéramos un artista dentro, en algún sentido sí, pero a lo mejor no en todas las... Sí, bueno, esas habilidades, ¿no? Desarrollar esas habilidades. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, María Ángeles. Pues ha sido muy interesante, pero ser artista no es... no sé si estábamos mezclando dos cosas distintas, porque ser artista o se tiene o no se tiene. Y de joven, mi padre, un gran artista. Y de los 4 hijos, yo no sé hacer un cuadro ni nada con un canuto. Vamos, es mejor que no lo miren, porque le puede dar un ataque. Y sin embargo, una de mis hermanas, pues sí, es una buena artista. Y es de dentro. Ella le ha salido así, es licenciada en Bellas Artes, ha sido escultora, pintora, y es la única que ha heredado esa capacidad. Y yo no. Ahora bien, si ya hablamos de la performance, es otra cosa. Ahí sí que puedo contar yo algo, pero que puede ser que no se lo crean, y por lo cual no lo voy a contar. Así que yo estoy dispuesto a participar en eso, pero a mí decir que sacar el artista que uno lleva dentro, a mí ya me pueden sacar todo lo que sea, que no encuentran artista por ningún lado. Bueno, Hola, sí, buenas tardes. por Gracias. responderle un segundo, por responderle a él, porque claro, yo soy de otra opinión, entonces mi opinión, o sea, yo siempre tengo estas conversaciones y al final cada vez, en mi opinión, como mi postura siempre cada vez más clara, porque efectivamente yo no soy excelente en matemática, pero he aprendido matemática y claro, yo creo que es verdad que cada uno de nosotros pues tiene unos talentos y unos son mejores en unas cosas que en otras, ¿no? Pero sí pienso que todos podemos desarrollar nuestra capacidad artística, eso estoy convencida. Y lo que pasa es que no lo hemos desarrollado como hemos desarrollado otras habilidades, otras disciplinas. Si hubiéramos dedicado desde niños a dibujar o a pintar y le hubiéramos dedicado las mismas horas que dedicamos a la lengua, por ejemplo, pues seguramente conoceríamos mucho mejor el lenguaje del dibujo. Luego otra cosa es que seamos grandes dibujantes, ¿no? Pero a un nivel pues muy superior de lo que tenemos de base, podemos desarrollarnos. Al final a dibujar se aprende, y os recomiendo, ahora con esta idea, tenemos nuestros cursos online que precisamente tienen, no sé si os conocéis, los cursos online que hacemos desde el área de educación, que se llaman cursos online Experimenta, y son unos cursos que tienen un componente práctico, o sea, combinan la teoría con la práctica. Uno de los objetivos es acercar el arte a la gente desde la teoría, pero también desde la práctica, ¿no?
y la verdad es que están teniendo mucho éxito y sí sabemos de gente que no ha cogido nunca un lápiz en su vida y con estos pequeños ejercicios y cursos que hacen con nosotros pues terminan descubriendo que tienen una habilidad que no conocían, ¿vale? Otra cosa es que luego lleguemos a ser grandes retratistas como los cuadros que he puesto aquí, ¿no? Pero hay muchos niveles, ¿no? Mi propuesta realmente no era que fuésemos artistas todos, pero sí desarrollar esas capacidades y tener una visión de un artista actual y contemporáneo, que quizás las visiones del artista que tenemos pues son bastante, a veces muy limitadas, ¿no? Y es como ampliar esa visión, ¿no? Por aquí. Hola, bueno, gracias por esta exposición original y arriesgada y atrevida. Yo entiendo que es como vamos a hacer un recorrido esotérico, distinto, ¿no? De ver una exposición, una serie de cuadros, de ver la otra cara, donde nosotros también vamos a formar parte de todo eso. Ah, vale, de todo eso. Entonces, voy directamente a la pregunta. Cuando has dicho el hall, vamos al ejercicio y a la práctica, las 3 plantas, el centro control, izquierda pensamientos negativos, derecha pensamientos positivos. Es que no me he quedado con algo, yo lo quiero hacer bien, quiero por lo menos la práctica. ¿Cómo empiezo? Primero por los positivos y me voy a los negativos. Como quiera, como quiera. Eso es arbitrario. Sí. Luego, como esto no supongo que no tendrá efecto inmediato, pues luego si eres visitante habitual del museo, fíjate qué tal están las plantas. Yo preguntaré también de mantenimiento. ¿Qué tal? Vale, pues nada más que eso. Gracias. Gracias. Bueno, sí. Yo voy a hablar como alumno de 3 cursos del Educatizen en los últimos 3 años, ¿no? Que lo he hecho. No se me había ocurrido nunca pensar que yo tuviese ninguna sensibilidad ni capacidad artística, ¿no? En la vida. Y, chiquillo, es como una droga. Que no paro. Por supuesto que lo hago muy mal, ¿no? Pero me divierto muchísimo y yo creo que más que lo que busca estos cursos es más, para mi modo de ver, despertar tu sensibilidad artística más que tu capacidad. Que una vez despierta la sensibilidad artística, tú te buscas, tú intentas conseguir esa capacidad, esa técnica que evidentemente cada uno ya tendrá pues las limitaciones que tenga, ¿no? Y yo espero no tener muchas limitaciones y cambiar la historia del arte. Entonces, Muchas gracias. Bueno, un ejemplo entonces de lo que yo estaba diciendo, te lo agradezco. Mira, por ahí hay otra. Buenas. Yo quería preguntarle, de cara al museo, ¿qué opciones tiene una institución como es el museo contra la liquidez? Y como que solo nos queda la opción de, como usted bien ha dicho, mirar a los ojos de cuadros y retratos que ya llevan muertos siglos o quedarnos en los happenings o en las performances. ¿Qué otras alternativas puede tener un museo más allá de eso? Para desarrollar la habilidad de dice. ¿Cómo? Que no he entendido muy bien la pregunta, perdona. Pues los museos, aparte de lo que ha dicho de los retratos y las performances, que usted qué alternativas les ve más allá de ellas. Bueno, ¿Qué claro, otras yo cosas pueden ofrecer un museo como estos cursos de verano o algo más así? Claro, bueno, yo he intentado resumir mucho la propuesta y he cogido un ejemplo que me parecía sencillo. Hay muchísimos artistas y también muy radicales. Yo no soy muy radical, entonces, claro, yo quiero seguir trabajando aquí y estoy dentro de la institución. Se me ocurren muchísimas cosas. Ya esto de las plantas me parecía atrevido. Digo, a ver si nos cargamos. O sea, yo no me he saltado las normas en mi vida. Entonces, ahora mi propuesta es como lo más rebelde que he hecho en mi vida.
se me ocurren muchas cosas que se podrían hacer desde el museo. Las cosas en Palacio van despacio, o sea, las cosas en el museo yo creo que van despacio, pero la idea es que parta también de vosotros. Todos somos el museo, ese es nuestro lema del museo, ¿no? El museo somos el museo de todos, ¿no? Entonces, esa iniciativa, al final llegó siempre como a la misma palabra, lo del compromiso activo, que al final pues es el compromiso activo del visitante, es que el visitante es parte también de la institución, así que pues, todas las iniciativas que se nos puedan ocurrir, si trabajamos conjuntamente mejor, ¿no? O sea, este rito de iniciación es una acción conjunta, colectiva, ¿no? Porque así es como realmente las cosas tienen fuerza. Bueno, muchas gracias porque veo como que ha surgido inquietud, ha generado como inquietud y eso es bueno porque así es como empieza la transformación también. Gracias.